Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Julio Fernández, un distinguido intelectual argentino, un hombre comprometido con el destino de su pueblo, de los pueblos de la Patria Grande, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para discutir lo que está pasando en la Argentina y sus repercusiones en toda la Patria Grande, en todo el continente. Muchísimas gracias, Julio, bienvenido. No, es un gusto, Pedro. Esta conversación es algo que necesitamos hacer, que si fuera posible, diariamente. Eso lo intentamos. Y de hecho, modestamente está abierta esta ventanita muy modesta, muy humilde, está abierta para ti, para los compañeros que me sugieras cuando quieras. Nosotros salimos casi diario en algunas semanas, así es que estamos a tus órdenes. Bienvenido. ¿Cómo no? Cuéntanos el contexto, a ver, cuéntanos, primero ponle para los compañeros y las compañeras más jóvenes, sobre todo acá en Ecuador, cuéntanos en contexto qué pasa con el proceso político, las instituciones, los partidos políticos, el sentimiento de la gente en la Argentina en el largo plazo, ¿no? Ahí tenemos una figura fundamental durante todo el siglo XX que es Perón, la irrupción, ¿no es cierto?, de los sectores populares en un proceso nacional popular de manera casi irreversible, y un imperio y una oligarquía obstinados por tratar de revertir ese proceso con esa dictadura sangrienta, terrible de marzo de 1976. Cuéntanos desde ahí, para ver si es que vamos ubicándonos en un contexto para que nuestros compañeros puedan entender lo que está pasando ahorita, como sus raíces profundas, reales, en esta historia de disputas por el alma de nuestros pueblos. Bueno, mira, vamos a hacer así. Vamos a empezar por Perón. En 1945 se inicia en la Argentina un proceso que es muy similar al que ocurre en otros países semicoloniales posteriormente a la guerra, como Indonesia, Malasia, la China popular, etc. Un proceso de descolonización que se le ha llamado. Que estamos cumpliendo los 70 años del espíritu de Bandung, ¿verdad? Exactamente. Y un proceso de descolonización donde los países semicoloniales, que tenían cierta formalidad democrática y aparentemente independiente, pero que estaban sometidos económicamente a las potencias imperiales coloniales de la época, se van independizando. El único movimiento nacido en aquellos años, de 1945, que aún subsiste, a excepción de la China popular, que ganó y hizo una revolución, es el peronismo. Nadie se acuerda de Sukarno, nadie se acuerda... Están reviviendo el tema de Sukarno. Hay una cuestión, yo estuve allá y estuvimos justo en la tumba de Sukarno. Me alegro. Llegó a la presidencia y, lo que es más importante, ¿no es cierto?, ha logrado inspirar toda una movilización en un gran frente amplio, que es el que ahora está participando está enfrentando, estamos resistiendo al sabotaje imperial por su participación en los BRICS, ¿no? Bueno, ahí tienes cómo a través de los BRICS aparecen nuevamente se reavivan las cenizas de aquel gran movimiento nacional que encarnó Sukarno. O tampoco nadie se acuerda, o muy poco se acuerda, casi los especialistas, quién fue Nasser. En cambio, Perón y el peronismo se ha mantenido vigente en los últimos 80 años, de manera persistente. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue lo siguiente: los breves 10 años de gobierno peronista, de 1945-46 a 1955, produjeron unas modificaciones tan extraordinarias en la estructura económica de la Argentina que se necesitaron todos los años que van desde 1955 a 1976, cuando se produce el golpe militar que derroca a la esposa de Perón, a Estela Martínez de Perón. Se necesitaron todos esos años para desmontar la estructura económica nacional, proteccionista, industrialista que había generado Perón en 10 años de vida. Y a partir de 1976, en mi opinión,
la Argentina no ha hecho sino entrar en una espiral descendente. Esa dictadura sangrienta, neoliberal, presidida básicamente por su ministro de Economía, Martínez de Hoz, que tenía exactamente los mismos puntos de vista y el mismo programa que el sinvergüenza del presidente que hoy tenemos en la Argentina. Un poquito más bien portado, digamos que era, pero de ahí... Claro, con la diferencia estructural y muy importante que Martínez de Hoz pertenecía a una familia que venía desde las contrabandistas de las invasiones inglesas en el Río de la Plata. Los tatarabuelos de Martínez de Hoz eran contrabandistas. Milei es un lumpen con ideas místicas, etcétera, que cree que está realizando una tarea Martínez misional. de Hoz, un lumpen con abolengo, un lumpen de varias generaciones. Martínez de Hoz era la oligarquía, perdóname, no era un lumpen. Martínez de Hoz era la oligarquía histórica de la Argentina. La pandilla del Barranco, como se la llamaba en la época de las invasiones inglesas, al grupo de contrabandistas de la burguesía comercial que evitaban pagar impuestos a la corona y arreglar con los ingleses mercaderías de contrabando. Y en ese sentido lo que plantea en Papá Goriot Balzac, ¿no? Detrás de cada gran fortuna hay un crimen escondido u olvidado. Exactamente. Bueno, esa dictadura, curiosamente, por esos caprichos de Clio, la musa de la historia, termina con una legítima, justa y reivindicada guerra nacional contra la situación de ocupación de los ingleses de nuestro territorio nacional en las Islas Malvinas. Como esa guerra termina en una derrota coyuntural, si querés, etcétera, pero en una derrota militar, la democracia que la continuó es producto de una gran derrota nacional y no de una victoria. Por lo tanto, esa democracia que se inicia en 1983 tiene un carácter débil, impregnado de un virus llamado dependencia. ¿Verdad? Y lo que ocurre a partir de 1976 en adelante es, como te decía, una espiral descendente, donde se suceden gobiernos antinacionales con gobiernos nacionales, algunos de una extendida vigencia, como el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, que gobernaron durante 12 años, y se repite ese ciclo, gobierno nacional, gobierno antinacional, pero en un país que es cada vez más pobre, más desindustrializado, con mayor desocupación, con mayor trabajo informal, y que corre el riesgo de perder las características que lo hicieron distintivo, digamos, en cuanto a su desarrollo industrial, con respecto al resto de los países o a la mayoría de los países de América Latina. Este es muy importante, déjame subrayo para nuestra audiencia. Argentina tuvo una de las economías no solamente más avanzadas en términos cuantitativos de industrialización, sino más avanzadas en términos de ciertas vanguardias tecnológicas. Argentina podía producir submarinos, podía producir aviones a chorro, podía producir automóviles, tenía una gran autonomía en la cuestión de energía nuclear, tenía una gran autonomía en muchísimas ramas, pero además tenía una economía muy integrada en algún momento de los años 60, 70, ¿no? Claro. El cuello de botella de esos procesos, esos periodos de gobiernos nacionales que intentan retomar el esfuerzo industrializador, desarrollar los aspectos científico-tecnológicos y la función del Estado en las tareas científico-tecnológicas, el cuello de botella de esos gobiernos es el sector externo. Es decir, en la medida en que
la producción de divisas, que es nuestra producción agraria, de commodities agrarios, está en manos de un grupo de exportadores, el Estado se va quedando sin recursos para financiar su desarrollo industrial, cosa que en el gobierno de Perón no ocurría, porque lo que hizo Perón básicamente fue nacionalizar el comercio exterior. Y era el Estado quien pagaba, quien pagaba las exportaciones a los productores. Déjame, pongo aquí el paralelo porque esto es muy importante. A ver, en el caso del Ecuador, esto también se dio, no a los niveles que se tuvo en Argentina, pero en toda América Latina y en realidad en el mundo entero, por iniciativa no de la Unión Soviética, sino de los propios Estados Unidos, en los acuerdos de Bretton Woods, que entre otras cosas creó el Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, se estableció un sistema basado en el dólar y el dólar anclado en el oro, por el cual todas las monedas entregaban sus reservas en oro a los Estados Unidos y los Estados Unidos se comprometían a garantizar que no solamente había un intercambio con el dólar, con la liquidez mundial basada en el dólar por ver esa liquidez y esa garantía, sino que además podía entregar el oro de respaldo en cualquier momento, es decir, cada dólar podía ser transformado en oro en su momento. Entonces, todos los países del mundo teníamos un sistema de control de cambios, todos los países. Estoy hablando de los países del mundo, entre comillas, occidental, libre occidental, claro, sí. bajo la influencia de los Estados Unidos, en el que se planteaba, ¿no es cierto?, que todas las exportaciones tenían que ingresar todos sus dólares al Banco Central, la totalidad de sus dólares al Banco Central, y para las importaciones era el Banco Central el que tenía que vender esos dólares, inclusive si era el mismo exportador el que tenía que importar. Y empezaban a hacerse algunas pequeñas excepciones, pero básicamente así funcionaban los regímenes cambiarios, con una paridad fija con respecto al dólar que se ajustaba eventualmente de acuerdo a la política económica de cada país. Entonces, cuando se habla de la nacionalización del comercio exterior, en realidad los ajustes que hace Perón son para reducir el margen de abusos de esa oligarquía exportadora terrateniente. Exactamente. Y poder utilizar las diferencias en el proceso de industrial, volcar el excedente del sector agrario en la construcción y sostenimiento del sector industrial. Este es buenísimo. Y eso fue el peronismo, básicamente, con una política que Perón llamó de justicia social, tendiente a mantener altos salarios y condiciones dignas de trabajo, altos salarios que garantizaban o impedían las excesivas ganancias de los sectores patronales se fueran y se fugaran al extranjero, que era lo que normalmente ocurría. Pero al mismo tiempo les estaba garantizando a esos sectores empresariales un mercado interno muy dinámico, muy robusto, con una capacidad de compra que permitía una diversificación, inclusive alta gama en toda la producción, ¿no? Exactamente. La debilidad, si se quiere, para echar una mirada crítica histórica, la debilidad de ese proyecto era que, digamos así, que la tarea de la rama 1 de la producción de bienes de producción quedaba en manos del Estado porque la incipiente burguesía no estaba en condiciones de generar una gran siderurgia, una gran metalurgia, etc. Y el Estado, y básicamente el ejército, cumplía las funciones de esa burguesía industrial de la rama 1, como dice el marxismo. La rama 1 es la producción de medios de producción, ¿no? Exactamente. Esto incluye el tema de la producción de energía, la producción, la infraestructura. Energía atómica, energía eléctrica, etc. Exactamente. YPF, que Perón hereda. YPF ya venía como una gran empresa nacional desde el gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1920 y pico. Y también inspirada por un militar, ¿no? Esto es importante. Inspirada exactamente, por el general Manuel Savio, un militar nacionalista de los que había entonces en abundancia en el ejército argentino y de los cuales Perón expresó quizá su mirada más universal y más poderosa, realmente.
Ahora, Bueno, mira, como politólogo, me parece que es muy importante esta introducción que has dado, porque hay una correspondencia entre esa propuesta económica que funcionó y que tuvo excelentes situaciones con estos cuellos de botella del sector externo, con los actores sociales. Es decir, esto de aquí requería una alianza policlasista, sobre todo entre una burguesía industrializante y los sectores del proletariado, los trabajadores tanto intelectuales como manuales de las urbes, ¿no? la base social de ese proyecto, que era un proyecto nacional burgués, para decirlo en términos clásicos, si se me permite, la base social de ese proyecto nacional burgués era paradójicamente el proletariado, que le daba sostén y robustecimiento a ese proyecto de una burguesía que, insisto, era muy débil. Ahora, lo que es verdaderamente muy gracioso, ¿no? Trágicamente gracioso es que tanto la izquierda clásica como los liberales clásicos, que han denigrado al tema del peronismo, hablando del populismo y de toda esa situación, pero también de lo que fue algo similar con Getúlio Vargas en Brasil, con Lázaro Cárdenas en México, es el hecho de que se está reproduciendo el mismo esquema, mutatis mutandis sin duda, que tuvieron los economistas clásicos, por ejemplo, ingleses, y el proceso de las burguesías emergentes en los países europeos en su lucha contra las oligarquías terratenientes. Es decir, eso fue la revolución inglesa, eso fue la revolución industrial, esa fue la propuesta de Adam Smith, esa fue la propuesta de David Ricardo, de John Stuart Mill, etcétera, etcétera. Y esa fue la propuesta de los estados norteños en la guerra civil norteamericana. Bueno, entonces no hay por dónde perderse. Lo que es rarísimo es que tantos intelectuales hayan buscado este prurito de superioridad moral, ¿no? Diciendo, mira, esto de aquí, voy a taparme la nariz con esta cuestión del populismo, y que ahora lo están repitiendo, ¿no? Exactamente. Decía Jorge Abelardo Ramos, escribió Jorge Abelardo Ramos, que tanto el liberalismo como el marxismo, en cierta medida, al cruzar el océano, al cruzar el Ecuador, cambiaba el sentido de la curva descendente y cambiaba de sentido. Sufría el mismo proceso que el agua, digamos. Y así ha funcionado. Bueno, llegamos a la democracia, digo, como resultado, porque no fue en realidad el levantamiento popular el que generó las condiciones para la reinstauración del sistema democrático en la Argentina en 1983, sino que fue la derrota en manos de los ingleses. Y una democracia obtenida por una derrota nacional no puede generar un proceso de gran potencia nacional. Generó un proceso democratista formal en el que la mejor expresión de eso, de ese democratismo formal de carácter básicamente pequeño burgués, clase mediero, era el doctor Raúl Alfonsín. Que era socialdemócrata, ¿no? Del Partido Radical. Era una especie de socialdemócrata, heredero del viejo partido de don Hipólito Yrigoyen, la Unión Cívica Radical, que fue el partido que incorporó a las clases medias locales e inmigrantes a la vida política e institucional de la Argentina. Y generó las condiciones de una democracia no oligárquica, como era la que hasta ese momento regía, en donde solo estableciendo, digamos, el voto universal. Antes de ello, el voto era censitario. Solo podían votar aquellos que tenían determinado nivel económico. Ese heredero, 50, 60 años después, es Raúl Alfonsín, que expresaba, insisto, esa cosa de las clases medias, un cierto temor y hasta encono con el mundo sindical, que el peronismo logró en la Argentina el sistema sindical más poderoso en cierto sentido de Sudamérica, por lo menos. No me animo a competir con México, pero de Sudamérica sin duda alguna. Con una gran estructura central, con sindicatos de alta afiliación, poderosos, con los sistemas de convenios colectivos de trabajo en donde cada sindicato por rama discutía con la patronal cómo iba a ser el salario ese año, etcétera, etcétera.
A eso Alfonsín le tenía cierta inquina, cierto miedo en realidad. Y su gobierno cae por sus indecisiones, en medio de una brutal hiperinflación en el año 89, 88, 89, una brutal hiperinflación, solamente comparable a la histórica y legendaria hiperinflación de la Alemania pre-nazi, digamos, en la década del 20, posterior a la Primera Guerra Mundial. De la República de Weimar, ¿no? En la República de Weimar, y da lugar a el triunfo de Menem en las condiciones excepcionales de que entre la hiperinflación y la asunción de Carlos Menem a la presidencia de la República, se produce el hecho más importante de la segunda mitad o de la última cuarta parte del siglo XX en el mundo, que es la caída de la Unión Soviética. Y en ese mundo bipolar que existía hasta ese momento, con tensiones llamadas Guerra Fría, queda una sola potencia, Estados Unidos, y Menem en la presidencia. En esas circunstancias, lo que decide Menem, un candidato, como digo, peronista, que había asumido con una alta popularidad, es: yo esto se lo entrego a los yanquis, que gobiernen ellos y que hagan lo que ellos quieran. Sí, traicionando toda la historia del peronismo. Traicionando toda la historia del movimiento peronista, pero además, si eso fuera lo único, el problema es que impregnó al conjunto del movimiento peronista de esa traición. ¿Me explico? Bueno, déjame pongo un paralelo con lo que pasó acá en Ecuador, varios paralelos. El primero es que a Alfonsín lo obligan a renunciar y él tiene que entregar el poder meses antes de lo que le tocaba a Menem, porque hubo un golpe de mercado. Esta es una cuestión que es importante ubicar. No hubo ninguna medida y esa hiperinflación que le hacía la vida imposible al gobierno de Alfonsín desapareció al día siguiente que dijo que iba a entregar el gobierno antes de tiempo. Igualito a lo que pasó aquí en el Ecuador cuando Yamil Maguad, que estaba al principio en contra de la dolarización, ¿no es cierto?, anunció que iba a dolarizar e inmediatamente, solo por lo que dijo, se acabaron las desvalorizaciones, dejó de subir la cotización del dólar, la situación financiera se tranquilizó, etcétera, etcétera, lo cual se ve clarito que ahí hay mano negra, ¿no es cierto? Ahí hay una situación de manipulación de los mercados por parte de sectores. Hay dos cosas, me parece, Pedro. Por un lado, por supuesto, una pequeña anécdota. Una mesa de directorio en donde está encabezada por Franco Macri, el gran magnate, padre del presidente Mauricio Macri, y hay una reunión de varios funcionarios de sus empresas y un joven que recién llega a la mesa de directorio. Y ha ocurrido una devaluación o algo por el estilo, y Franco Macri pregunta: ¿y ustedes qué? En su parla bastante italianizada, porque no pronunciaba correctamente el español, hablaba con una fuerte tonalidad italiana, ¿y ustedes qué piensan de la devaluación? Y uno da una opinión, otro, y le pregunta: ¿y usted, joven, que es la primera vez que viene? Y el muchacho, para ganar confianza y hacerse querer, dice: bueno, los mercados dicen, y don Franco Macri le dice: Tico, los mercados somos nosotros. casi como Don Corleone en El Padrino 1. Total. Los mercados somos nosotros. ¿Qué es ese invento de los mercados como una abstracción? Y lo que ocurre, que lo que tú dices y lo que pasó en el 89 en la Argentina es exactamente eso. El pequeño grupo de magnates del capital financiero en condiciones de determinar todo eso, se reúnen, toman una decisión y la llevan adelante. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es una debilidad orgánica del Estado. Sí, ahora yo quiero aprovecharte como analista político, porque el segundo paralelo tiene que ver justamente con el hecho de que el advenimiento de Menem, siendo peronista y siendo del sector renovador del peronismo, o sea, de la izquierda, se suponía del peronismo,
viene de esta conjura, ¿no es cierto?, de esta conjura oculta, que muchos hablan de teoría de la conspiración, pero que cada vez se hace más evidente, ¿no es cierto?, el hecho de que se utiliza a la economía como un arma de guerra en contra de nuestros pueblos. Entonces, es muy importante estudiar científicamente estos procesos para que no nos vuelva a pasar. Entonces, inmediatamente a esto viene el tema que es muy similar a la tradición de Lenin Moreno aquí en el Ecuador, es muy similar a la tradición de Fujimori en Perú. Todos ellos ganan, Menem, Fujimori, Moreno, en distintas condiciones, distintos procesos, distintos momentos históricos, pero todos ellos ganan con una agenda, supuestamente convocando a las fuerzas de izquierda, supuestamente en alternativa a la derecha, y el rato que ya están en el aparato del Estado, se viran y se ponen al servicio de los intereses más antinacionales, más oligárquicos, más imperialistas. Eso en el caso de Menem ocurrió de la siguiente manera. Menem asume, pone de ministro de Economía a un hombre de su confianza y al mes de asumir le generan una hiperinflación a Menem. Y Menem ve que al mes que ha asumido, todos los gobiernos dicen que tienen 100 días de perdón, digamos, tienen 100 días de gracia. Digamos que hacen. Al mes le meten una hiperinflación y Menem ve que el mundo se le viene abajo y dice, díganme qué tengo que hacer, yo lo hago y terminemos con esto. Y ahí se produce, digamos, que primero viene el agente de Bor, el ministro, que su nombre se me ha olvidado afortunadamente, pero que formaba parte de la multinacional Bungibor, y después viene finalmente Cavallo, que se lo mete el sector más concentrado de la economía agroindustrial del país, que tiene su base de ubicación y su base de operaciones centralmente en la provincia de Córdoba y Santa Fe, y eventualmente Entre Ríos. Y que además hay que notar que él había participado ya como funcionario de alto nivel, no ministro, pero funcionario de alto nivel durante la dictadura. Durante la dictadura, no, había sido, sí, presidente del Banco Central, ni más ni menos, presidente del Banco Central de la dictadura. Bueno, y Menem, y Cavallo, que primero había sido embajador en los Estados Unidos de Menem, su primer cargo en el gobierno de Menem es embajador en los Estados Unidos, vuelve, se hace cargo del Ministerio de Economía y establece la paridad 1 a 1. Es decir, donde un peso valía $1. La convertibilidad. La llamada convertibilidad. Que en la política, en la economía clásica tiene otro nombre que ahora se me olvidó. Caja de conversión. ¿Se llama? Caja de conversión. Eso, exactamente. Bien, ¿eso qué produce? En primer lugar, produce un aplanamiento de la inflación, es decir, la inflación desaparece. Pero simultáneamente a eso y progresivamente se va produciendo una desvalorización del dólar. Es decir, el dólar vale poco porque el peso argentino se desvaloriza y los aumentos de los precios no se condicionan con la cantidad de dólares circulando. Otro paralelo, en el Ecuador también, y en el Ecuador fue más grave, ¿no? Porque en el Ecuador no paró la inflación con la dolarización, vinieron los gringos, yo me acuerdo, estaba aquí Roberto Rigobón, estaba Ricardo Hausmann, estaba Eduardo Lora, todos la pléyade de los economistas latinoamericanos, acá Liliana Rojas Suárez, y obviamente la gente de la Fundación Mediterráneo, a la que estaba muy cercano, a la que estaba... Bueno, era de la Fundación Mediterránea. Exacto, Gómez Centurión y esa gente. Entonces decían, no, al día siguiente de la dolarización vamos a tener inflación similar a la de los Estados Unidos. Primer año, 116% de inflación. Segundo año, 65% de inflación. Tercer año, 34% de inflación en dólares. Entonces, en la Argentina tuvieron un periodo mucho más corto, pero era intermediado por la paridad 1 a 1, eran un peso, $1. Exacto. Pero ese peso, digamos, ese dólar en realidad valía cada vez menos. Por lo tanto, nuestras exportaciones se abarataron. Y el exportador, el productor recibía menos pesos por su menor capacidad adquisitiva por los dólares que recibía. ¿Me explico? Porque con ese dólar vos comprabas menos cosas que antes.
Claro, y sobre todo antes tenías el chance de cambiar esos dólares por pesos o australes, que era la moneda devaluada en la época. Claro, no, bueno, eso sí, porque eso ya se había desvalorizado por completo. Pero ahora era la inflación interna de la Argentina se iba comiendo la paridad 1 a 1. Exactamente, exactamente, a punto tal que, como está ocurriendo ahora en la Argentina y como había ocurrido durante el gobierno de Martínez de O, resultaba más barato comprar en Miami que los mismos productos que comprabas en la Argentina al doble. Al doble. Y los dos, supuestamente, eran pesos dólar, pero sin embargo, vos comprabas una remera, una camisa en Miami a 50 y en la Argentina la comprabas a 100. Eso produjo que además los viajes internacionales se abarataran. Entonces era la oleada de gente que iba a España, a Miami, a Brasil a comprar cosas. Y los que vivían en para nuestra audiencia, todo esto que está relatando Julio significa una hemorragia sistemática de dólares. Total, sistemática. Se necesitaba almacenar dólares para poder sostener la paridad 1 a 1. Exacto. Es lo mismo que pasa aquí en el Ecuador con la dolarización, es decir, hay un abaratamiento relativo de las importaciones, pero también un incentivo para que la gente fugue capitales, para que la gente salga del país y haga unos gastos, no la gente en general, es decir, está hablando de los millonarios, de los oligarcas y de sus hijitos como actual presidente, ¿no es cierto? Y el punto es que todo esto debilita el proceso de o la dolarización o la convertibilidad. Sí, claro. Eso sigue así en todo el gobierno de Menem, y Menem es reelecto, es decir, Menem llama a una asamblea constituyente y en la convención constituyente se determina que el periodo de gobierno es de 4 años en lugar de 6 como era antes, pero con la posibilidad de reelección, cosa que no existía en la antigua Constitución. De modo tal que un presidente puede gobernar 8 años seguidos. Después puede volver a reelegir pasado un término, pero 8 años seguidos puede gobernar, y Menem gobierna 8 años seguidos. El país languidece, es decir, lo que se produce es un festín de las importaciones. Se deja de producir las cosas que la industria liviana producía en el país. Quiero decir, es más barato comprar, qué sé yo, utensilios, platos, digamos, para comer y todo eso, hechos en Holanda que hechos en Argentina. O es más barato comprar camisas hechas en Francia que camisas hechas en la Argentina. Entonces se desploma toda la estructura de la industria liviana y se empieza a producir una paulatina desocupación en el país. Y lo que es peor, o que es consecuencia directa de la desocupación, la situación de trabajadores que no están registrados. Es decir, de trabajadores que trabajan como pueden, en lo que consiguen. Ustedes llaman trabajar en negro, ¿no? Lo que se llama trabajar en negro. Trabajadores no registrados, no afiliados, los sindicatos pierden afiliados. La Unión Obrera Metalúrgica, que era la columna vertebral del movimiento sindical argentino, pierde desde 500.000 trabajadores que tenía en 1976. Claro, producíamos todo lo que teníamos, si no, claro, no entraba nada. Automotriz, ¿no? Que era muy importante. Pero claro, obviamente, que es otro sindicato, es el sindicato de mecánicos, automotor, que se separa de la UOM. Es decir, la UOM incluía a ellos, y cuando este sector, esta rama industrial de automotores adquiere cierto volumen, se independizan de la UOM y forman lo que se llama el SMATA, Sindicato de Mecánicos Automotor. ¿Sí? Bien. Empiezan a perder afiliados y el movimiento sindical se desinfla, sinceramente. Solamente algunos sectores mantienen vinculados a la agroindustria, mantienen cierta corpulencia. Los trabajadores aceiteros, por ejemplo, mantienen cierta corpulencia porque la agroindustria sigue trabajando para el mercado interno. Y así llegamos al gobierno de la Rúa, que es producto, por un lado,
de la felonía estructural de Carlos Menem, que impide, pero Carlos Menem era un felón, que impide que su ex vicepresidente y entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires llegue a la presidencia. Eduardo Duhalde es el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se presenta con el peronismo a las elecciones de 1989. 98, perdón, disculpen, 98. Se presenta a las elecciones y Menem sistemáticamente le hace boicot desde la presidencia de la República. Lo ataca desde la presidencia de la República cuando el tipo es candidato de supuestamente su propio partido, porque había diferencias, porque Duhalde buscaba de alguna manera bastante meliflua y sin fuerza reubicar al peronismo en su tradición político-económica tradicional. Lo hacía con mucha vuelta, es decir, por ejemplo, su consigna era, la de Duhalde, en la campaña electoral de ese año, era: el modelo ha terminado, queriendo decir, a caballo lo sacamos, pero ha terminado por exitoso. Hemos cumplido, ahora falta otra etapa. ¿Entendés? O sea, eso era Duhalde. O sea, en esa dualidad el tipo perdía consistencia y asume la presidencia por elecciones Fernando de la Rúa, cuyo mayor mérito era ser profesor de Derecho Procesal. O sea, un muchacho con muy pocas luces políticas, de la Unión Cívica Radical, de una Unión Cívica Radical que se había pasado a la derecha de la Unión Cívica Radical de Alfonsín. O sea, que estaba más a la derecha de la Unión Cívica Radical de Alfonsín, que de alguna manera coqueteaba con la socialdemocracia europea. Y se había convertido en una especie de partido conservador de los sectores oligárquicos del interior del país. Pero su vicepresidente, Chacho Álvarez, había armado ese Frente Grande, ¿no? Y después estaba el Frente Grande, sí, el Frente Grande, que también era esa cosa izquierdosa, pequeño burgués, con base en la universidad, hecho que ustedes conocen bastante bien también, los ecuatorianos, con base en la universidad, en los PhD y todo eso, que se une con De la Rúa y que termina y lleva como vicepresidente justamente a la figura principal del Frente Grande, que era Álvarez, el Chacho Álvarez, que venía del peronismo, de la crítica a Menem, pero con un tinte muy porteñocéntrico decimos en Buenos Aires, en Argentina, con centro en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad puerto. Para nuestra audiencia, una cosa es bonaerense, que es la provincia de Buenos Aires, que es lo que acaba de darle una paliza a Milei, ¿no es cierto?, con un gobernador como Axel Kicillof, y otra cosa es del puerto de Buenos Aires, que ya no pertenece a la provincia de Buenos Aires. Entonces, bonaerense es la provincia, porteño es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Por el puerto, porteño deriva de puerto, que es una nomenclatura que viene de las guerras civiles del siglo XIX. Bien, Chacho Álvarez asume, bueno, con todo ese tinte progresista, buena onda, y termina renunciando a la vicepresidencia de la República por un escándalo de soborno a los senadores. Sí, el profesor de Derecho Procesal arregla con el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado que le pasen un bono a los senadores para que voten a favor de una reforma del Código Laboral. Nada más y nada menos. La reforma del Código Laboral es el sueño húmedo de los sectores dominantes de la Argentina desde 1955. Es decir, quieren
desmontar, no solo en el plano de la economía, sino en el plano del movimiento obrero, la herencia dejada por Juan Domingo Perón. Y una reforma neoliberal para terciarizar, para precarizar el mercado laboral. Para precarizar absolutamente y por supuesto, dejar a los sindicatos en pequeños centros de buena gente que tienen una parrilla y hacen un asadito con los afiliados, es decir, en nada. Bueno, de la Rúa termina como termina, sabemos, se produce un levantamiento popular espontáneo como todas las espontaneidades en la historia, espontáneo y que cuenta con el aval y el visto bueno y la mirada compasiva del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Eduardo Duhalde, y que permite que, sin que intervenga la policía, los asaltos a los supermercados, los saqueos y todo eso, y que termina finalmente en las poderosas movilizaciones en la Plaza de Mayo, en el 19 y 20 de diciembre del año 2001, que termina, que primero lo echan a Cavallo como ministro de Economía, porque Cavallo había seguido siendo ministro de Economía durante todo el periodo de la Rúa, después de Menem, y al día siguiente lo echan para nuestra audiencia más joven aquí en el Ecuador, Cavallo es la eminencia gris que a través de la Fundación Mediterráneo, con una presencia física en la alcaldía de Guayaquil de Febres Cordero, tenía controlado todo el proceso de dolarización. Y que pretendía, ¿no es cierto?, llevar luego la dolarización de aquí del Ecuador a la Argentina. A la Argentina, exactamente. Yo supongo que la estructura económico-financiera de la Argentina no permitió tan fácilmente la dolarización y se acudió a ese mecanismo intermedio que era el de la paridad 1 a 1, el de la convertibilidad. Bueno, de la Rúa se desploma, cae, se produce una situación de acefalía del Poder Ejecutivo que es solucionada por una asamblea legislativa. La asamblea legislativa elige como presidente a Adolfo Rodríguez Sá. Adolfo Rodríguez Sá era senador nacional y había sido gobernador durante muchos años de la provincia de San Luis. Para los que no conocen, la provincia de San Luis está recostada sobre los Andes, rodeada por Mendoza y San Juan. Pertenece a lo que se llaman las provincias cuyanas en la Argentina, a Cuyo. Bueno, este era un peronista, también de larga ascendencia histórica su familia. El apellido Rodríguez viene de un granadero del ejército de San Martín, con eso te digo todo. Y Sá viene por un caudillo llamado Lanza Seca del siglo XIX, 1860, que luchaba contra Mitre. Digamos, de ese conjunto salen los hermanos Rodríguez Sá, Adolfo, el senador que es elegido presidente, y Alberto, que a su vez gobernaba entonces la provincia de San Luis. Y lo primero que hace Adolfo es algo que rompe todas las estructuras, declara la moratoria de la deuda externa. Dice, muchachos, no tenemos plata, declaramos la moratoria. Acá no se paga más nada. Con lo cual pasa la historia por derecho propio. Así han sido pocos días los que estuvo en la presidencia. Exactamente. Y otro aspecto, que no hay que perder de vista. CESAC invita a la Casa Rosada a conversar a las madres de Plaza de Mayo encabezadas por Eve de Borafín, que en la vida habían entrado a la casa de gobierno. Y que todavía buena parte de los medios y buena parte de la narrativa oficial, digamos, lo que decían es que estaban locas, ¿no? Sí, por supuesto. Era teoría de la conspiración. Bueno, Adolfo, los desaparecidos era una locura, las pobres señoras que estaban histéricas, que habrán hecho que se han de haber matado entre ellos los hijos, en fin. Sí, totalmente. Bueno, a esa altura ya esto era más atenuado. En el año 2001 ya estas cosas no se decían, pero de todas maneras las madres de Plaza de Mayo tenían una posición muy anti-establishment político, digamos, de resistencia al poder político del Estado. Adolfo la llama
se sienta con él, saca una foto y Eve de Bonafini, que era una mujer muy brava, sale entusiasmadísima. Pero Eve era brava, era difícil, se le temía a Eve de Bonafini por su pico. Sale contenta y la cosa parece que funciona hasta que el establishment económico lo empieza a sabotear y desde la provincia de Buenos Aires, Duhalde le arma un golpe de Estado al presidente provisional. Esta es una historia que es sabida, salió en los diarios, pero realmente la gente no lo debe conocer. Cuenta. No, el corte de luz, cuando Adolfo Rodríguez Sá, un fin de semana, un viernes, se va a una residencia presidencial en Mar del Plata, en la costa, en la playa, que tiene una residencia presidencial, y va a dar un discurso a la ciudadanía, Duhalde le corta la luz. Lo deja en penumbra. Y el pobre Adolfo Rodríguez Sá da una conferencia, da un discurso en penumbra, y al día siguiente renuncia, lo eligen a Duhalde. Todo esto, ellos con la idea de que si soy presidente provisional, me presento a las elecciones, hago una buena presidencia provisional, llamo a elecciones y soy presidente. Me presento como presidente. Bueno, esto tampoco fue posible, y en este caso de Duhalde, también por una situación de movilización popular, donde la policía de la provincia de Buenos Aires mata a 2 manifestantes a sangre fría y filmados por la cámara del diario Clarín. A sangre fría, pum, pum, en el suelo matan a un manifestante. Bueno, eso produce de inmediato en Duhalde la urgencia de llamar a elecciones. Se llaman a elecciones, en términos de 2-3 meses se llaman a elecciones. Bueno, ya hay un llamamiento a elecciones, la cosa amaina políticamente, y en esas elecciones el peronismo se presenta dividido en 3 candidatos: Menem, Adolfo Rodríguez Sá y un hasta entonces oscuro o desconocido gobernador de la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz es la penúltima al sur, después está la isla de Tierra del Fuego, que se presenta a elecciones apoyado por Duhalde, lo cual genera mucha sospecha. Lo llamaban, acá había un famoso ventríloco, Mr. Chasman, que tenía un muñeco al que hacía hablar. Chasman era un gran ventríloco, lo hacía hablar y se llamaba Chirolita. Y a Néstor Kirchner lo llamaban en esa campaña electoral el Chirolita de Duhalde. El muñeco que el ventríloco era Duhalde. Bueno, esas elecciones fueron una cosa, como siempre, la política argentina no deja de ser entretenida, digamos, es muy divertida por las cosas que pasan diariamente. En esas elecciones el que sale primero es Menem. Menem gana las elecciones del año 73. La primera minoría. 2003. Pero gana sin obtener el 50+1. O algo así, que es lo que... No, se necesita el 40 y una diferencia de 10 puntos con el segundo, para no ir a balotaje. Y él no llega a eso. Y como sabe Menem, que digo, es un felón, que si se juntan los otros votos, él pierde, se abre del balotaje. En una maniobra que, primero, digamos, preserva su alta consideración sobre sí mismo. Yo no perdí ninguna elección. Pero en segundo lugar, pone de presidente a un tipo que tenía el 22% de los votos. O sea, de una debilidad política orgánica, que es Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner, con 22% de los votos,
O sea, tenía menos votos que el índice de desocupación. El índice de desocupación era superior al 22% y Néstor Kirchner tenía 22% de los votos. Néstor Kirchner asume la presidencia con esa debilidad estructural, que es que a mí me votó el 22% de la población, o sea, nadie. Y en un periodo de un año y medio, el tipo, con una gran muñeca política y con una ventaja a favor que no se puede ignorar, que es los altos precios de las commodities agrarias, especialmente de la soja, le dan una solvencia necesaria para hacer una política que amplía su base de sustentación política. Altos precios, pero ya también para entonces se había roto la paridad y la devaluación había sido muy importante. No, perdón, eso me había olvidado. Sí. La devaluación ya había ocurrido con el gobierno de Dualde. Y entonces ya no había paridad, eso me había olvidado de decir. Y entonces se encuentra con una situación financiera del Estado muy buena, muy positiva, cosa que le permite, le da una base de maniobra para hacer políticas progresivas y que despiertan el entusiasmo de la gente y convierte ese 22% en una mayoría. Convierte ese 22% en una mayoría y en las elecciones de medio término que ocurren en el año 2005, ocurre lo que no ocurrió nunca más de nuevo, que es que el peronismo en el gobierno gane elecciones de medio término. Nunca. Muy importante para nuestra audiencia. Es muy importante ubicar que no solamente que él llega con esa debilidad política y poco a poco va articulando toda una serie de mayorías, una serie de acuerdos con sectores de la oposición, con sectores de enemigos dentro del propio peronismo, sino que el plano de la política económica también entra en un proceso de ir atrayendo a sectores, ir creando consensos en el manejo de la política económica, porque al principio él gobierna con Roberto Labaña, que era hombre de Dualde, pero que además representaba los intereses de los sectores agroexportadores dentro de esta coalición, ¿no? Sí, era un conservador, Labaña, que lo salva, digamos que le es de mucha utilidad en ese primer periodo. En ese primer periodo, porque le tranquiliza el frente interno con el mundo del establishment económico, se lo tranquiliza, y su habilidad política, la de Néstor, le permite ir abriendo nuevos apoyos, sobre todo a través de la política de derechos humanos que implementó fuertemente Néstor, interesando así a sectores básicamente de clase media que lo veían, yo no sé si con desconfianza, pero en muchos casos con ignorancia. Nadie sabía cómo se escribía el apellido Kirchner. Es algo que tuvimos, yo no sabía, pero que la gente tuvo que aprender. La RSH no es muy habitual en el idioma español, de modo tal que nadie sabía muy bien cómo se escribía. Y por otro lado, ¿qué hace? Establece un vínculo, yo te diría, muy orgánico con el movimiento obrero, con la CGT y con los sectores más importantes del movimiento obrero. Prácticamente unifica ese peronismo peleado, ¿verdad? Exactamente, unifica el peronismo peleado. ¿Quedó alguna fracción fuera de ese proceso? No, el menemismo, digamos, los sectores más inficionados por el virus menemista, por el virus liberal que impregnó Menem, pero que han quedado desapoderados, han quedado sin poder virtual. Pero en algún momento hasta el propio Menem desde el Senado también terminaba votando por las propuestas. Y sí, claro, porque no tenía salida y lo de su senaduría era medio un premio consuelo. Bueno, quédate ahí, no jodas. Y bueno, y ahí se produce, digamos, un fortalecimiento, digamos, del sentido nacional y popular que tradicionalmente expresó el peronismo. Repito, gana las elecciones intermedias y con yo supongo, la sana intención de poder ser reelecto a posteriori indefinidamente, pone como candidata a presidenta en el siguiente periodo de
de 4 años, bien digo, en el 2007, a su señora esposa, a Cristina Fernández de Kirchner, que no era solamente, obviamente, la esposa de Néstor Kirchner, era una política desde que tenía 18 años, y se había dedicado a la política toda la vida, era senadora, digamos, tenía todas las condiciones, no es que fue presidenta porque Néstor dijo va mi esposa. Pero esto le permitía a Néstor y a Cristina tener la posibilidad de sucederse mutuamente por la eternidad. Pues no había ningún impedimento constitucional que dijera que no puede ser Néstor, Cristina, Néstor, Cristina, Néstor, Cristina. Ahora, las elecciones del 2007, el kirchnerismo lo gana con una importante adición de votos, ¿no? Sí, no, por eso, porque Néstor logró generar una corriente favorable y revitalizar al peronismo. Esto es evidente, revitalizó el peronismo. El peronismo empezó a hablar nuevamente como hablaba siempre, con la canción de toda la vida. Y se logró el triunfo de Cristina. Y el momento culminante quizá de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fue así como la celebración del centenario de la Revolución de Mayo en 1910 fue el momento de apoteosis de la vieja oligarquía terrateniente argentina en el gobierno, la celebración del bicentenario de la Revolución de Mayo en el año 2010 fue también la apoteosis del gobierno de Cristina. Nunca más el gobierno de Cristina logró brillar con el brillo que tuvo en esas jornadas alrededor del 25 de mayo del año 2000. Y Néstor había incorporado, cosa que no dije en su momento, y esto es muy importante, Néstor había incorporado a su programa y a su visión del mundo algo de lo que él verdaderamente carecía, que es la visión latinoamericana. Néstor, hasta que no es presidente, sinceramente, le importaba un corno a América Latina. Y el que ayuda, incluso materialmente, a que Néstor ponga en su mirada la importancia de la unidad y de la amistad latinoamericana es Hugo Chávez, que en un momento de angustia financiera le pone unos petrodólares en la mesa. Y Néstor, que tenía una mirada, lo digo positivamente, no es una crítica, sino todo lo contrario, tenía una mirada de contador público, es decir, se preocupaba por el equilibrio fiscal y todo esto. Cuando ve que una política de amistad y de relación con América Latina le sirve a los intereses inmediatos nacionales, comienza a comprender el tema. Y se establece una vinculación que Cristina, también hay que decirlo, corona magníficamente, con una visión global de la importancia de la unidad latinoamericana. Y fue en hay que mencionar en este tejido que aparece Chávez, pero también aparece Lula y luego Tabaré Vázquez, claro, el tema de Alcarajo, ¿no? La reunión de Alca del 2005. Y la reunión esa extraordinaria de la cumbre de... En la cara para nuestra audiencia, por favor, métanse al internet, métanse a YouTube y encuentren el video, es verdaderamente indispensable. Cuando le dice en su cara a Néstor Kirchner, no era un orador así muy brillante, muy carismático. Pero le dice en su cara a Bush, que iba ya directamente, ya estaba negociado, iba solamente a la ceremonia de inauguración de ALCA, que era Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Y va y le dice, aquí no nos vienes a patotear. Así que cuéntanos, ¿qué quiere decir patotear? Y le claro, sí, lo entiendo yo nada más acá. Eso fue extraordinario, eso fue uno de los grandes momentos, como decimos acá en la Argentina, uno de los grandes momentos viva Perón. Sí. Los grandes momentos de América Latina, es unos grandes momentos de la patria grande. La patria grande. Y donde, bueno, porque además se repartieron Chávez y Néstor, se repartieron los papeles. Néstor sabía de sus limitaciones, que no era un orador, digamos, no era un gran orador, expresaba sus ideas, pero no era un gran orador, y lo dejó un poco a Hugo Chávez que desbordara su retórica caribeña,
Y fue un espectáculo extraordinario, coronado después a la noche con la presencia de Maradona. Claro, claro. Para, para que no faltara nada. Bueno, a ver, Bueno, yo te cuento, déjame que yo no he contado esto, creo que en estos episodios no he contado nunca algo que conocen aquí, sobre todo mis hijos y que por eso no me dirigieron la palabra durante algunos meses. Es que yo me encontré con Maradona saliendo de una reunión oficial en Venezuela. Entonces estaba en el VIP, estaba de ministro y oigo un escándalo, ¿no? Y entonces era un gentío y Maradona estaba muy mal genio. Y le veo que entra, pues, ¿no? Le veo que entra. Y estaba mal genísimo. Entonces yo dije, no voy a tener, con el cariño que le tengo a Maradona, no voy a tener un mal momento ahorita. Así es que a duras penas le hice un saludo así nomás y no me hice. Entonces ya se calmó, ya pasó, porque estaba muy mal genio de que le pedían todos el autógrafo. Y entonces le dejé que se calme un ratito y él mismo me dice, ¿y dónde se toma un jugo? Me dice por acá. Entonces yo ahí más o menos le di algunas instrucciones y nos pusimos a conversar. Pero lo interesante de esto, yo estaba trabajando en el tema del Banco del Sur, ¿recuerdas? Y en lugar de hablar del tema del fútbol, hablamos de la cuestión del Banco del Sur y de la nueva arquitectura financiera, y verdaderamente Maradona sabía más que yo del tema, era de verle el entusiasmo con el que hablaba del tema vos del sabés Banco que te del Sur. oigo entrecortado. Sí, ahorita acabo la anécdota y te dejo la cuestión a ti. Entonces, lo importante de esto es que no le terminé pidiendo el autógrafo y por eso aquí en la familia casi me dan duro, pero en cambio tuve un episodio lindísimo porque era oírle hablar con el entusiasmo. Cambió, se transfiguró totalmente, lo que estaba alterado, lo que estaba así muy mal genio. Cambió totalmente el rostro y era de verle, ¿no? Un tipo como sabía, primero que sabía de qué se trataba el asunto, sabía del tema geopolítico, sabía de la importancia que era el tener el tema de un banco, una nueva moneda, hacerle la alternativa al Fondo Monetario Internacional, mucha claridad y yo tengo ese recuerdo y aquí va esta oportunidad para mandarle un homenaje a Diego Armando Maradona. Qué extraordinarios. Bueno, y fue en esa época, Pedro, en que vos empezaste a frecuentar la ciudad de Buenos Aires, por lo menos de una manera pública y hacerte con cuando comienza la discusión de la moneda única y todo eso. Que incluso una serie de sindicatos te invitaron a hablar, como el SADOP, por ejemplo, Sí, sí, Sindicato de muy Docentes importante Particulares. la movilización, porque ese es el otro tema importante, ¿no? En todo esto, tanto en la época de Perón como con Kirchner, los Kirchner, ¿no es cierto? Se provoca y se apela a una gran movilización social, a una gran movilización no solo de los sindicatos, sino en general de la sociedad, que son temas muy escasos en toda América Latina, lo cual transforma, digamos, el cauce que normalmente el establishment, la democracia, digamos, burguesa, la democracia convencional, suele ubicar para la participación popular, ¿no? Hay una movilización muy importante y era fundamental el entusiasmo con la que las organizaciones sociales en toda América Latina acogieron esta idea a fuerza de el Banco del Sur y de una nueva arquitectura financiera. El signo de los tiempos, lástima que al menos temporalmente esa propuesta está derrotada. Bueno, es que eso es, creo que fue después de las guerras de la independencia, fue el momento de mayor unidad de Latinoamérica, o por lo menos de Sudamérica. Que no hubo un momento antes de ese que superase el impulso a la unidad latinoamericana. Y yo creo que Nuevas como generaciones que mencionabas, accedían a ¿no? la política accedían con ese mandato. Esa gran marcha de conmemoración del bicentenario era una disputa por el sentido de lo que fueron las independencias y era claramente esta nueva perspectiva que incluía la nueva arquitectura financiera. Es mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha gana dar la pelea, ¿no? Y no era solamente lo que pasaba en Argentina, en toda América Latina se celebró el bicentenario con este nuevo. No te estoy oyendo, Pedro. Sí, ahorita está Se realmente un cortó poco la difícil, transmisión. está un poco difícil la, Qué la pena. conexión. Te doy la palabra. Cuéntanos Genial. la muerte de Néstor Kirchner. Hola. No.
No hay nada, no estoy A escuchando ver, nada. cuéntanos la cuestión, duró poco la alegría porque al poco tiempo de la celebración del bicentenario muere Kirchner. Bueno, claro, muere Néstor. No solamente que muere Néstor, que fue un hecho, la verdad fue un hecho dramático, lamentable. Todos lo lloramos a Néstor, verdaderamente, porque Néstor fue un hallazgo. Y vos no conocés a alguien y te descubrís que ese alguien podría haber sido tu amigo de toda la vida. Este, y no solamente digo la muerte de Néstor, sino que empezó el problema de la financiación del desarrollo industrial argentino comenzó a debilitarse. Es decir, empezamos a entrar en el cuello de botella del sector externo y nunca más, a partir del 2011, para poner una fecha un poco arbitraria, pero una fecha, a partir del 2011 nunca tuvimos el grado de crecimiento que habíamos tenido durante los periodos entre 2003 y Cuéntanos, 2010. cuéntanos, hay un hecho pivotal, hay una disputa pivotal que justamente tiene que ver con eso que hablábamos del control peronista sobre el sector externo, que fue el episodio de las retenciones, es decir, de los Claro, impuestos a las exportaciones. Cuéntanos de esa derrota del kirchnerismo y cómo eso claro. marcó buena parte de ese declive al que haces referencia. Claro. Eh, el, el, el gobierno se encuentra con esta situación que estoy mencionando, que no tiene la plata, el dinero suficiente proporcionado por las exportaciones, por impuestos internos, para poder financiar y llevar adelante y desarrollar aún más el proceso, hasta que ese proceso pudiese adquirir un volumen y una vida propia y autónoma. Y entonces se acude al recurso de las llamadas a las exportaciones agrarias. Es decir, todo el dinero que entre, todos los dólares que entren por exportaciones a los sectores exportadores, el Estado se queda con un 20% variable, 20, 22, 25, según el caso, por ciento de esa exportación y entrega el resto al exportador. Esto le daba una base de sustentación económica importante nuevamente al gobierno, a un gobierno que, por otra parte, se había desendeudado por Néstor Kirchner, había pagado su deuda su deuda con el Fondo Monetario Internacional y estaba en juicio con los deudores privados y había declarado un default y pagar un porcentaje de esa deuda. De modo tal que el gobierno estaba desendeudado y no quería tomar deuda. Era una especie de principio elemental de no tomar deuda en dólares con organismos internacionales. Y entonces acude a este mecanismo de las retenciones que generan una increíble movilización contra el gobierno por parte de los sectores afectados, es decir, por parte del mundo agrario, impulsados y abonados por los sectores concentrados de ese mundo agrario, que son las grandes exportadoras que son 3 o 4 nada más, y producen una especie de lockout agrario con cortes de ruta, con asedio a las ciudades, etcétera. Y todo esto deriva en una reunión del Senado en donde se trata la ratificación del DNU, del decreto de necesidad y urgencia por el cual se establecieron las retenciones, y en una situación de empate de 10-10, por el número, pero de 10-10, entre el sí a las retenciones y el no a las retenciones, el vicepresidente de la República vota en contra de las retenciones, o sea, en contra del decreto dictado por el presidente o la presidenta en este caso, al cual él reemplazaría en caso de ausencia.
Hay que Sí, acordarse se que el produce vicepresidente era alfocinista, ¿no? Es decir, era el radical. presidente era radical, de la Unión Cívica Radical, pero además de la Unión Cívica Radical de Mendoza. La Unión Cívica Radical de Mendoza, que es una provincia andina, contigua a los Andes y a Chile, la Unión Cívica Radical de esa provincia se convirtió con el paso de los años en el partido conservador de la provincia de Mendoza. Un sector muy, muy conservador, este, y que se le habían puesto de vicepresidente en esa política de Néstor y de Cristina de ampliar la base de sustentación política a efectos de no hacer un gobierno unipartidario del peronismo, sino establecer una especie de frente político. Bueno, el tipo salió votando en contra de una decisión de la presidenta de la República, lo que produjo, por supuesto, un repudio generalizado. Hay que recordar que en esa época, si bien tenemos por la derecha el que empieza a desgranarse esta transversalidad, como decía Néstor Kirchner, de este proceso de ampliación de la base política, pero también por el lado de la izquierda habían sectores del trotskismo que apoyaron las movilizaciones en contra Sí, de la sí, sí, represión. sí. No, no, la izquierda, lo que se llama la izquierda en la Argentina, que son sectores sedicentemente llamados trotskistas, participaban en las movilizaciones de los dueños de los campos. No sé si me explico. El pobre León Trotsky en su tumba en Coyoacán debe haberse retorcido ante esta situación, o que utilizasen su nombre. Se produjo un fenómeno de una divisoria de aguas en la política argentina, que siempre ha estado caracterizada por una gran divisoria, pero en ese momento se ahondó esa divisoria de una manera tal que aún hoy no se ha vuelto a restablecer algún tipo Lo mismo de pasó con un sector que no era acercamiento. marxista del llamado Partido Socialista, un sector, ¿no? Un sector que terminó siendo muy liberal. Y un sector del Partido Socialista de la zona de Santa Fe, que son la expresión de los chacareros ricos, digamos, de esa región. Todos ellos productores básicamente de soja y maíz, que en su inmensa mayoría la soja va directamente a la exportación. Curiosamente a la exportación a China, porque no es que tampoco se la exportamos a Inglaterra, como en otros años hacíamos con la carne. Nuestro principal cliente agrario es la China comunista. Ahora, cuéntanos un poquito más de cómo se da esta dinámica, porque también involucra a sectores dentro del peronismo, ¿no? La derecha del peronismo cada vez adopta una actitud más hostil en contra del kirchnerismo y peor aún cuando deja de existir la conducción de Néstor Kirchner. Sí, sabes que no estoy muy seguro de eso. En realidad lo que ocurrió es lo siguiente. El gobierno de Cristina tiende a sectarizarse y rompe relaciones con el movimiento obrero y no establece fáciles relaciones políticas con los gobernadores peronistas del resto del país. A partir de esa situación y de la muerte de Néstor, Cristina tiende a una política cada vez más cerrada sobre sí misma. Insisto, la primera, principal y más dramática ruptura fue con la CGT y con el movimiento obrero. Es decir, se establece una tensión muy, muy fuerte con ese sector y es el día de hoy que Cristina no tiene diálogo con los gobernadores del interior del país. Es decir, la influencia de Cristina ya entonces se agotaba en la ciudad de Buenos Aires y en lo que se llama el área metropolitana, es decir, el área de la provincia de Buenos Aires que rodea a la ciudad de Buenos Aires. Más allá de eso, Cristina, lo que pasa es que ese sector y ese público es muy, muy numeroso, y constituye, la provincia de Buenos Aires constituye el 45% del padrón electoral en la Argentina, casi la mitad. Y entonces se produce un distanciamiento y una ruptura en el seno del partido peronista, que nunca ha sido tampoco una estructura muy sólida. El partido peronista nunca fue un instrumento, como quien dice,
qué sé yo, el Partido Republicano Norteamericano. Es un mecanismo más bien electoral que tiene para funcionar, pero no tiene una vida orgánica interna muy grande. Y ahí se debilita y por el lado del desarrollo económico, por el lado de la justicia social, se encuentra acogotada o se encuentra acotada por la falta de dólares necesarios para darle un nuevo impulso, la política del gobierno a partir de la segunda presidencia de Cristina tiende a ser una política centrada esencialmente en el tema de derechos humanos y lo que se llaman nuevos derechos. Y de alguna manera eso va generando un cierto aislamiento del y aparece lo que se llama el cristinismo. Es decir, aparece un sector de la política orientada exclusivamente por la figura de Cristina Fernández de Kirchner, aislándola del contexto restante. Eso es determinante en las elecciones del 2015, donde se producen tensiones internas muy grandes en el peronismo para ver quién va de candidato, y termina siendo candidato Scioli, Daniel Scioli, el gobernador en ese momento de la provincia de Buenos Aires, termina siendo candidato contra el deseo íntimo del sector más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que de alguna manera boicotea la elección de Daniel Scioli. Vos sabés que hay una maldición en la política argentina llamada la maldición de Mitre. Cuenta. Mitre, en 1860 la provincia de Buenos Aires se encuentra separada de la Confederación Argentina. Y cuando se establece la Constitución de 1953, la provincia de Buenos Aires, encabezada por Mitre, se separa de la Confederación Argentina, se convierte en una especie de Singapur. Para nuestra audiencia, Mitre es el dirigente del liberalismo británico, es decir, del libre comercio. El más grande HDP en el siglo XIX, ¿no? El más grande HDP de la historia argentina. Ese es Mitre. Y entonces se produce, por supuesto, una tensión que termina en una guerra entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires. Mitre es gobernador y se convierte, gana la provincia de Buenos Aires, derrota a la Confederación, se une a la Confederación, establecen unas reformas constitucionales que incorporan a la provincia de Buenos Aires y Mitre se convierte en presidente de la República. Es el primero y único gobernador de la provincia de Buenos Aires que se convierte en presidente de la República. Bueno, veamos qué pasa con Axel Kicillof, ¿no? Bueno, ahí está, eso es la discusión. Yo te digo, acá no te podés aburrir. Y después todos los candidatos, gobernadores de la provincia de Buenos Aires que se presentaron a elecciones a presidente, perdieron desde 1860. Ahora, ¿por qué perdieron? Sí, cuenta. Te cuento, ¿por qué perdieron? Porque justamente el peso de la provincia de Buenos Aires es tan grande que el presidente, si tiene un gobernador de la provincia, de su mismo partido en la provincia de Buenos Aires, se genera una tensión. Y es el propio presidente el que boicotea la campaña electoral del gobernador de la provincia de Buenos Aires de su mismo partido. Pero en el caso de Cristina, ese boicot era suicida, ¿no? Es decir, porque en última instancia abre las puertas para Macri. Totalmente suicida. No, pero una cosa espantosa. Había un acto en la ciudad de Buenos Aires, había un acto, en la campaña presidencial había un acto de Scioli en la ciudad de Buenos Aires, donde se iban a juntar cientos de miles, o por lo menos 100.000 personas, y desde la Presidencia de la República y desde la agencia oficial de noticias, TELAM, declaran que se levanta el acto de Scioli por el atentado en aquella revista francesa, ¿cómo se llamaba ese atentado que hicieron? Charlie Hebdo. ¿Cuál? Charlie Hebdo. Ah, sí, exactamente, Charlie Hebdo. Por el cierre de esa revista,
como adhesión y protesta ante el despotismo del Estado francés, un atentado terrorista, por el despotismo del atentado terrorista, se suspende el acto de Scioli. La gente salió y dice, ¿por qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos en una campaña electoral y así todo salió a la calle a hacer un acto sin Scioli, porque el gobierno había planteado que no se hiciera ese acto. Así de abierta fue la oposición del gobierno de Cristina. Pues mira, creo que no es lo de Charlie Hebdo, porque en el 2015 creo que era lo del Bataclan, eran los asesinatos masivos ahí en el Bataclan, algo así. No, bueno, no era Charlie Hebdo era la revista. Bueno, pero igual no tenía ningún sentido. No importa, pero bien, eso pasó, quiero decir, fue suicida eso, y terminó en el triunfo de Macri, cuya base de sustentación era un pequeño partido municipal en la ciudad de Buenos Aires. No tenía otra base de sustentación. Macri era como si fuera el partido de Guayaquil, digamos, cosa que existe el partido de Guayaquil en la política ecuatoriana. Representaba simplemente los intereses concentrados en la ciudad de Buenos Aires, que son intereses básicamente financieros y extranjeros. ¿Es que el proyecto de Scioli era alternativo, era distinto al de Cristina? ¿O había un matiz, por supuesto? Scioli es un gran aventurero, y había matices. Primero había una intención de reconstruir un diálogo con el resto del país. Porque el problema es si vos tenés un país dividido, o le ganás a la otra parte y por lo tanto se disuelve la desunión, o tenés que tender a ver de qué manera seguimos conversando. Porque no podés mantener eternamente un país dividido en dos bloques que se tiran piedras. Digo, o termina en una guerra civil que una parte le gana a la otra y entonces abolimos la esclavitud, por decirlo de alguna manera, o arreglamos de qué manera seguimos conviviendo. Ahora, lo que me parece que es claro es que se va estableciendo un nuevo bloque de poder con un claro deslizamiento del centro de gravedad hacia la extrema derecha, ¿no? Que incluye no solamente a Macri y ahora a Milei, sino que en el medio un cambio en la correlación de fuerzas dentro del peronismo, ¿no? Que da lugar a que Cristina tenga que pactar con Alberto Fernández, digamos, y el sector que está detrás de él. Es que no, ahí creo que estás equivocado porque le estás asignando a Cristina Fernández un valor que yo personalmente no le asigno tanto. A ver, ¿cómo interpretas eso? Cristina lo llama a Alberto y lo propone como candidato a presidente porque sabe que si ella se presenta no gana. No gana. Ella tiene un tope de aceptación y que no lo puede superar. Que ese tope de aceptación estaba en ese momento en el orden del 35%. Y el resto del país no quería que Cristina fuera nuevamente presidenta. No estaba en contra de que fuera candidato un peronista. Pero lo de Cristina se había agotado el proyecto. Y ella lo elige a Alberto, dice vamos a votar a Alberto Fernández. Lo que todos entendemos, bueno, yo entendí de esa manera, se trataba de un cambio estratégico. Un cambio estratégico, es decir, vamos a encarar la política de otra manera, por una manera más negociadora y conversadora que la que venimos sosteniendo hasta ahora de hostilidad permanente. Lamentablemente ella, lo que para mí era un cambio estratégico, ella lo consideró un mero cambio táctico. Es decir, vamos a presentarlo a Alberto porque con Alberto ganamos y después hacemos lo que queremos. Y lo convertimos a Alberto Alberto va a hacer lo que yo le diga. Y ahí empieza la crisis que determina Milei, sumado a que ese gobierno de Alberto tuvo el COVID, tuvo una sequía histórica como nunca había habido en el campo argentino, etc. Y todo el endeudamiento de Macri, ¿no? El sector... Y todo el endeudamiento, el servicio de la deuda de Macri. Y hacerse cargo del endeudamiento del Toto Caputo, el actual ministro de Economía, que le había hecho en el gobierno de Macri, efectivamente. Y lo primero que ocurre es que
el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados peronistas, oficialistas en la Cámara de Diputados, repudia el acuerdo hecho por Alberto Fernández y por el ministro de Economía Guzmán de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que era el mejor que se podía obtener en ese momento y que, por otra parte, el gobierno no estaba en condiciones de desconocer esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Porque si desconocía esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, se cerraba a cualquier tipo de negociación con todos los países que integran el Fondo Monetario Internacional, incluido Chile, que nos había dado un swap, que todavía lo tienen esto, un swap para sostener el Tesoro argentino. Y entonces se opone y se convierte en la principal oposición al gobierno de Alberto Fernández, su propio oficialismo. Es decir, en cualquier situación, un gobierno propio, débil, tiene que ser sostenido, fortalecido, no debilitado aún más. Porque el resultado de ese debilitamiento que generó el enfrentamiento de Cristina con Alberto fue el gobierno de Milei. Cristina pensó que como Alberto Fernández no tiene una fuerza propia, no tiene muchos seguidores ni nada de eso. Bueno, lo ponemos a él, que está bien visto, como es un hombre negociador, bueno, y después la política la hago yo, que era la vieja idea que tenían los sectores de la juventud peronista en 1973. Perón al gobierno, Cámpora al poder. Como Perón estaba proscripto, lo ponemos a Cámpora, y Cámpora está en el gobierno, pero que el poder lo tiene Perón. Perón, que no era ningún tonto, dijo eso no es posible. Y lo primero que hizo fue quitarle el apoyo a Cámpora para hacerlo renunciar. Y ser él el gobierno y el poder. Porque no existe una situación de transferencia de poder en un sistema presidencialista como por lo menos como el de la Argentina. Y entonces eso llevó al debilitamiento de toda la política peronista y la aparición de este personaje que para la clase dominante argentina, para los sectores dominantes argentinos, fue como una bendición, un regalo del cielo. Es decir, un tipo dispuesto a hacer todas las calamidades que la propia clase dominante no se anima a hacer por las consecuencias que le traería a su fama personal. Y como no le importa, porque es un tipo dotado de un pensamiento místico, se encontraron con una cosa fenomenal. Lo encerraron un mes en un hotel de 5 estrellas en la ciudad de Buenos Aires y le pusieron el gabinete y el programa y lo mandaron ahí a sacarle plata a los jubilados, a sacarle plata a los discapacitados, a sacarle plata. No, en este caso sí les resulta eso de que al menos en términos de la política económica, en el gobierno aparece Milei, pero quien está realmente haciendo la política económica es el equipo de Macri, empezando por Caputo, ¿no? Claro, del equipo, pero además el financiero, el sector vinculado al capital financiero más puro, es decir, a la pura timba, decimos nosotros, ¿cómo se dice? Ruleta financiera. Es decir, un tipo que no tiene nada que ver con la producción de nada, más que la idea mágica de que el dinero genera más dinero, sin pasar por la mercadería. Digo, eso es Caputo, y a eso se lo pusieron. Y él responde a un sector, insisto, del más puro capital financiero, que es el que está hegemonizando la política en la Argentina en este momento. La política económica, por lo menos. Ahora, Milei parece ser que da unos golpes estructurales a los cauces, digamos, institucionales de lo que dejó fundando Perón, por fin, desde los años 40. Y esa es la intención. Lo que no pudo hacer la dictadura del 76, parece ser que no pudo hacer tampoco Menem, parece ser que el propósito es que venga Milei y termine destruyendo a la sociedad para convertirlo como Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, porque el objetivo real no es la política económica, sino el alma de la gente.
Exactamente. Bueno, ese ha sido, insisto, el sueño húmedo desde 1955. No han pensado en otra cosa en todos estos 70 años que han transcurrido. Y se encontraron con eso, pero ese entusiasmo y esa sorpresa les ha durado muy poco, Pedro. Han pasado nada más que 21 meses. 21 meses de la asunción del presidente Milei. Y en una elección municipal, donde lo que se elegían eran intendentes, no, ni siquiera intendentes, se elegían diputados provinciales, ediles municipales, y en una elección de esa naturaleza el gobierno es aplastado, y no solamente es aplastado, sino que se siente aplastado. Bueno, y este triunfo electoral, digamos, de la resistencia popular en la Argentina al neoliberalismo, también entra a decidir esta otra pugna suicida entre Cristina y Axel Kicillof. ¿Cómo ves vos el posicionamiento y el horizonte, digamos, de fortalecimiento de una alternativa popular en el contexto postelectoral? Mira, postelectoral decís a partir de las elecciones del otro día, no de las que vienen. No, porque dentro de un mes, dentro de menos de un mes, tenemos elecciones a senadores nacionales y diputados nacionales, las famosas elecciones de medio término, que esas van a decidir un poco qué pasa en los próximos 2 años. Yo creo que lo que está ocurriendo no se ha terminado de cerrar, pero lo que está ocurriendo es la aparición en el horizonte de una figura que está en condiciones de ponerse al frente del peronismo en su conjunto. Es decir, de lograr establecer un diálogo productivo y de acción políticas con el movimiento obrero y los gobernadores peronistas del interior del país. Por un lado. Esto es decisivo porque lo convierte, si de esto prospera y se consolida, lo convierte a Axel en un candidato natural a la candidatura presidencial del año 27. ¿Y cuál podría ser el rol frente a ese fortalecimiento de Cristina, de Máximo Kirchner y de los sectores que están alrededor de ella? Ya, por ahora lo que están haciendo por ahora es patalear y pegar patadas en los tobillos. Digamos, sordas patadas en los tobillos. Pero yo creo que va a primar la sensatez política. El peronismo en ese sentido ve el poder cerca y soluciona todos sus problemas. Porque en realidad el peronismo es un partido del poder. El peronismo nació como partido de poder. Nació desde el Estado, de arriba para abajo, no fue digamos, de abajo para arriba como se consolidó y se creó el peronismo. Entonces, tiene una relación con el Estado. Yo digo que el peronismo fuera del poder es como el albatros del poema de Baudelaire, que con sus alas vuela y surca el aire austral, dice Baudelaire, pero cuando cae en la cubierta del barco, los marineros lo patean y lo queman con las pipas, porque no puede levantar vuelo. Y el peronismo es el albatros del poder. Cuando está en el poder, vuela y se despliega, y cuando está en la cubierta del barco, no sabe cómo remontar. Pero esto ha cambiado con las elecciones del otro día, y yo creo que va a primar esa situación, y que Cristina se va a tener que resignar, y creo que no es poco lo que tiene por delante, a ser una gran figura del peronismo, una figura en condiciones incluso de actuar en la política internacional del peronismo, pero que ha dejado de tener la centralidad que tuvo durante 10 años, lo cual no es poco. Y otras fracciones, el candidato perdedor Solá o Guillermo Moreno en su posición en una fracción más nacionalista, o Grabois más no. ¿Cómo Guillermo Moreno,
Guillermo Moreno no es nacionalista, Guillermo Moreno es un pre-peronista. Es un tipo que expresa, claro, es un pre-peronista, es un tipo que expresa a un nacionalismo ramplón anterior al peronismo. Digo, el peronismo transformó ese nacionalismo en un nacionalismo popular cuyo objetivo era explícito e implícitamente hecho de establecer una alianza estratégica con el Brasil, por ejemplo. Cosa que en Perón está en toda su política continental. Y Moreno es un tipo que considera que Brasil es un enemigo de la Argentina. Ese nacionalismo es anterior al peronismo. Y Felipe Solá no tiene ninguna ambición de nada. Felipe Solá puede ser un gran ministro o eso, pero acá el tema se divide entre una candidatura peronista que sea capaz de aglutinar a sectores del interior y que le pueda morder algo en las provincias que se han caracterizado por su mayor antiperonismo, que son Santa Fe y Córdoba. La aparición en Córdoba de Natalia de la Sota, hija del ex gobernador fallecido de la Sota, Juan Manuel de la Sota, es una noticia linda y con muchas expectativas, porque Natalia pretende romper la hegemonía que la visión, como ellos dicen, cordobesista del peronismo, es decir, vinculada a las industrias, a las agroindustrias de la provincia, expresa el ex gobernador Schiaretti y ahora candidato a diputado nacional en las próximas elecciones, en donde han depositado sus ojos para un eventual reemplazo de la presidencia de Milei los sectores del establishment económico. Schiaretti sería la posible figura que reemplace a Milei en caso de una situación de discontinuidad institucional en el país, cosa que está ahí, puede pasar. Institucionalmente, ¿no sería mucho más expedito hacerlo a través de la vicepresidenta Villarroel? ¿No le corresponde constitucionalmente la sucesión en caso de que Milei tenga que renunciar o algo parecido? Porque no tiene, es una mujer que no pertenece al mundo de la política. Su único programa, como yo lo defino, es el geriátrico La Picana Feliz. Misericordia. Bueno, oye, Julio, ha quedado... Expliquemos qué quiere decir eso, porque si no queda como una cosa, un chiste de amigo. Me refiero a que el único punto que tiene su programa es la libertad de los viejitos militares, torturadores y criminales que están presos todavía. Además están presos en el domicilio. Y el único programa es que ella quiere que estén en libertad. Es decir, no, que adolece de una base política en condición. Yo creo que si renuncia a Milei, la hacen renunciar a él. Y es posible que renuncie Milei. ¿Cómo ves vos la cosa? El tema es así. De octubre. Mira, no, es más que eso. Depende de qué pase con el dólar. Ah, mira. Al lunes siguiente de las elecciones, que fueron hace 15 días, parece que hubieran sido hace un año, casi fue el otro día, al día siguiente empezó el dólar a escalar y se les superó la banda que habían puesto como límite, que eran 1.400, y bordeó los 1.500. Pero parecería que la administración Trump va a meter plata para paliar. Mira, por ahora lo único que metió es la fotocopia de un tweet. No saben eso, no lo viste. Se reunió hace unas horas el fenómeno nuestro, Milei, con el fenómeno de ellos, con Trump, y Trump le dijo que contaba con todo su apoyo. Y le dio una fotocopia en una carpeta impresa en color de un tweet de él donde dice que el gobierno de Milei es un gran gobierno, que ellos lo apoyan y que lo apoyan para la próxima presidencia. Bueno, porque le dijeron que había elecciones. Para que mejore la bolsa de valores, ¿no?
Claro, pero le dijeron que había elecciones y no le dijeron que las elecciones eran para diputados, creyó que eran elecciones para presidente y le da apoyo para la reelección presidencial que va a ocurrir dentro de 4 años, 3 o 2 años. O sea, hasta ahora lo único que le dieron es un tuit. El tipo baja convencido que es Moisés, que en el monte Sión Jehová le ha dado las tablas de la ley. Y lo que se lleva es un tuit. Y dice, le pregunta una periodista a Trump en esa reunión, le pregunta, ¿y va a haber algún apoyo económico? No, no, nosotros no vamos a hacer ningún salvataje. Milei se va a arreglar él solo. Mañana yo quiero ver qué pasa, mañana es martes, mañana miércoles, quiero ver qué pasa con el dólar mañana. El gobierno no tiene plata para sostener el dólar, se gastó 1.100 millones de dólares en 3 días comprando dólares, mejor dicho, vendiendo dólares para bajar el precio. 1.100 millones en 3 días y no los tiene, no tiene más. Tiene una plata que le dio el Fondo Monetario Internacional, pero que el Fondo Monetario Internacional se la dio con la carga de que eso no sea usada para mantener el precio del dólar. Entonces, se viene... hasta ahora el gobierno norteamericano no le ha dado un céntimo. No le ha dado un céntimo y no se sabe lo que le va a dar. Y yo creo que ha sido una mera... Porque es un gobierno de mentirosos, además. Inventan... Milei dice, campante y suelto de cuerpo, que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Y va y hace un acto público y van 800 personas. ¿Cómo que las 12 millones parece no que tienen el mismo ministro de propaganda que el novoíta nuestro de acá, pues hacen el mismo tipo de mentiras. Oye, Julio. Sí, vi. Yo te invito entonces, dejémosle aquí, como en los programas del Batman de los años 60, pongamos aquí, continuará. ¿Y qué te parece si te comprometo para que de aquí a unas semanas sigamos con la conversación? Porque la coyuntura está cambiando muy rápidamente y no solo en la Argentina. ¿Te parece? Pero encantadísimo, Pedro. Ha sido un gusto enorme. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Cuídate.